Santiago Meza López, el pozolero de Tijuana. Tijuana, ciudad fronteriza con Estados Unidos, siempre ha sido un punto caliente para el narcotráfico. Durante las décadas de los 90 y los primeros años del nuevo milenio, el cártel de los Arellano Félix dominaba la región con mano de hierro. Las calles se llenaron de violencia, secuestros y ajustes de cuentas. En medio de esa maquinaria del crimen organizado, surgió un personaje que, sin ser sicario en el sentido clásico, desempeñó un papel esencial: Santiago Meza López, conocido como el Pozolero. Santiago nació en el estado de Sinaloa en el año 1964, en el seno de una familia campesina. Desde pequeño conoció la pobreza extrema. Con apenas estudios básicos, trabajó en el campo y más tarde migró a Baja California en busca de oportunidades. Su vida parecía la de miles de hombres humildes que se instalan en la frontera con la esperanza de mejorar su situación, pero la falta de empleo formal lo empujó hacia el mundo del narcotráfico. De acuerdo con sus propias confesiones, Santiago comenzó como albañil y ayudante en pequeñas obras. Fue entonces cuando recibió una oferta extraña. Un intermediario del cártel le propuso trabajar en una chamba especial. Su tarea sería deshacer cuerpos humanos en ácido para evitar que quedaran evidencias de los asesinatos. Al principio, pensó que sería temporal, pero pronto se convirtió en su ocupación permanente. El procedimiento era brutal. Llenaba tambores metálicos con productos químicos corrosivos, principalmente sosa cáustica, y sumergía en ellos los cuerpos de las víctimas. Tras varias horas de descomposición, lo que quedaba era una mezcla espesa, similar al tradicional platillo mexicano llamado pozole. De ahí nació su apodo, el Pozolero. Según sus propias confesiones, Santiago Meza trabajaba en casas de seguridad controladas por el cártel de los Arellano Félix. Allí recibía cuerpos de personas ejecutadas por sicarios del grupo. Su tarea era limpiar la evidencia. El procedimiento era siempre el mismo. Llenaba grandes tambores metálicos con sosa cáustica y agua. Encendía fuego o usaba resistencias eléctricas para calentar la mezcla. Introducía los cuerpos en los tambores, donde se desintegraban durante varias horas. Al final, arrojaba los restos líquidos en desagües, fosas o terrenos baldíos. El resultado era una sustancia espesa, de color grisáceo, que recordaba a un guiso de pozole. De ahí que tanto sicarios como vecinos lo bautizaran como el Pozolero. Durante más de una década, este hombre convirtió la desaparición de cuerpos en un trabajo rutinario. Declaró haber disuelto más de 300 personas. Llegaba a trabajar en jornadas de hasta 10 horas, supervisando cómo los cuerpos se deshacían lentamente en la mezcla corrosiva. A diferencia de un asesino serial tradicional, Santiago no elegía a las víctimas. Su papel era el de verdugo silencioso, una pieza más en la maquinaria del narcotráfico. Pero lo más perturbador era su propia normalización del horror. Decía que al principio le causaba miedo, pero que con el tiempo se acostumbró a ver cómo los cuerpos se desintegraban. En los barrios cercanos a las casas de seguridad, los vecinos comenzaron a notar olores extraños, como a carne quemada o sustancias químicas. Algunos incluso denunciaron el hedor insoportable que salía de ciertos terrenos baldíos, pero la corrupción policial impedía que se investigara a fondo. Los rumores crecieron. Todos sabían que en esas casas algo macabro ocurría, pero pocos se atrevían a hablar. El miedo al cártel era demasiado grande. Con el paso de los años, pequeños reportes comenzaron a aparecer en periódicos locales. Se hablaba de químicos que disuelven cuerpos y de un hombre apodado el Pozolero. Pero no fue hasta la caída del poder de los Arellano Félix y el debilitamiento de su estructura que las autoridades pudieron acercarse realmente a Santiago Meza. El 22 de enero del año 2009, un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Federal culminó en la captura de Santiago Meza López en Tijuana, Baja California. Fue detenido sin ofrecer resistencia, en una casa de seguridad ubicada en una zona periférica. Cuando su nombre apareció en la prensa, muchos lo conocían solo como un rumor, ese hombre que hacía pozole con cuerpos. La realidad resultó mucho peor. Una vez bajo custodia, Santiago confesó con una frialdad escalofriante. Declaró haber disuelto en ácido los cuerpos de más de 300 personas a lo largo de más de una década. Lo describió casi como un trabajo común. A mí me pagaban $200 por cada cuerpo. Yo solo cumplía órdenes. Explicó con detalle cómo recibía los cadáveres, cómo preparaba los químicos y cómo esperaba hasta que los restos quedaban irreconocibles. Dijo que al principio se sentía mal,
que incluso vomitaba, pero que con el tiempo se acostumbró. La confesión causó conmoción en todo México y rápidamente trascendió fronteras. Los titulares eran brutales. El pozolero confiesa haber deshecho cientos de cuerpos. Tijuana, el infierno de los desaparecidos. El hombre que convirtió la muerte en rutina. El caso se convirtió en símbolo de la deshumanización del narcotráfico, donde la vida humana no valía nada y la desaparición de personas se volvía parte de un proceso industrial del crimen. Las familias de miles de desaparecidos en Baja California acudieron a las autoridades con la esperanza de encontrar respuestas. Pero la crudeza de las confesiones de Santiago golpeó más fuerte. Los cuerpos de sus seres queridos probablemente habían sido reducidos a nada, diluidos en ácido, sin posibilidad de sepultura digna. Colectivos de derechos humanos denunciaron que el trabajo de Santiago no habría sido posible sin la complicidad del Estado y la indiferencia de las autoridades durante años. Tras su captura en enero del año 2009, Santiago Meza fue trasladado a un penal federal de máxima seguridad. El juicio atrajo atención internacional porque no se trataba de un sicario convencional, sino de un hombre que había hecho del desaparecer cuerpos su trabajo cotidiano. El Ministerio Público presentó cargos por delincuencia organizada, inhumación ilegal de cadáveres, complicidad en múltiples homicidios. Aunque Santiago insistía en que solo cumplía órdenes, la Fiscalía argumentó que su papel fue esencial en la cadena criminal. Sin él, cientos de ejecuciones habrían dejado evidencia. Durante el juicio, su defensa alegó que era un hombre pobre, vulnerable, reclutado bajo presión y manipulado por el cártel. Él mismo declaró en varias ocasiones: «No soy asesino, yo nunca maté a nadie, solo hacía mi trabajo». Sin embargo, esa frase, lejos de justificarlo, causaba más horror. Hablaba de la normalización de la violencia, de cómo una persona podía reducir el acto de deshacer cuerpos a una rutina laboral. En el año 2012, Santiago Meza López fue sentenciado a 22 años de prisión por su participación en delincuencia organizada y por la inhumación ilegal de restos humanos. La condena fue criticada por organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo era posible que un hombre que confesó haber hecho desaparecer a más de 300 personas recibiera solo poco más de 2 décadas de cárcel? La respuesta estaba en un vacío legal. Muchos de los homicidios no pudieron comprobarse porque, literalmente, los cuerpos ya no existían. Santiago fue internado en el penal de Puente Grande, Jalisco, donde se adaptó a una vida rutinaria. Reportes periodísticos señalan que se dedica a trabajos de mantenimiento y que incluso ha intentado aprender oficios como carpintería. Algunos internos lo temen, no por su violencia directa, sino por lo que representa: un hombre que redujo la existencia de cientos de personas a nada. Otros lo ven como un peón del crimen organizado, alguien que no mató por placer, pero cuya indiferencia ante la vida humana es igual de perturbadora. El caso del pozolero sacudió a México y trascendió fronteras. Los medios internacionales describieron su historia como uno de los episodios más macabros del narcotráfico, un hombre que convirtió la desaparición de cuerpos en un trabajo rutinario. La brutalidad del método, disolver cadáveres en ácido hasta volverlos irreconocibles, se transformó en un símbolo del nivel de deshumanización al que había llegado la violencia en el país. Para muchos, Santiago Meza no era solo un criminal, sino la representación de un sistema podrido en el que la vida humana no tenía valor. Detrás del apodo y del morbo mediático, había cientos de víctimas y familias destrozadas. Cada persona que pasó por los tambores de Santiago tenía un nombre, una historia, una madre que la buscaba, hijos que la esperaban, comunidades enteras que quedaron marcadas por la ausencia. Los colectivos de familiares de desaparecidos denunciaron que la existencia del pozolero mostraba la magnitud de la tragedia. No se trataba solo de asesinatos, sino de una estrategia de terror que buscaba borrar cualquier rastro de humanidad. Hasta hoy, en Baja California, muchos siguen preguntándose si sus seres queridos fueron pozoleados, como tristemente se popularizó decir. La figura de Santiago Meza se convirtió en mito oscuro de la cultura criminal mexicana. Documentales, reportajes y libros retomaron su historia. Su rostro, con mirada inexpresiva, quedó grabado como el de un hombre común que se volvió verdugo químico. En el imaginario popular, su apodo sigue siendo sinónimo de horror. El caso del pozolero de Tijuana no es solo la historia de un hombre, es la radiografía de un país donde la impunidad, la corrupción y el poder del narcotráfico permitieron que se cometiera un genocidio silencioso. Su figura nos obliga a reflexionar: ¿era Santiago Meza un monstruo por elección
¿O un engranaje más de una maquinaria criminal que lo atrapó en la pobreza y la obediencia? ¿Quién tiene más culpa, el hombre que disolvió cuerpos o el sistema que permitió que existiera un empleo como ese? Lo cierto es que, más allá de su sentencia, las heridas permanecen abiertas. El desierto de Baja California todavía guarda el eco de los gritos de cientos de desaparecidos que nunca pudieron regresar a casa. ¿Tú qué opinas? ¿El pozolero fue un simple peón del cártel o un criminal despiadado que decidió participar en la barbarie? Déjalo en los comentarios y no olvides suscribirte a Dossier Criminal para descubrir más historias reales de crímenes y misterios del mundo.